Voy a comenzar con la escala de Glasgow. Entonces, hola, mi nombre es Mariana Paz y te voy a explorar ahorita neurológicamente, ¿ok? Te voy a hacer unas preguntas. ¿Cuál es tu nombre? Cintia. ¿Apellido? Ontiveros Padilla. Ok. ¿Te puedes tocar la nariz, por favor? ¿Con la mano? Sí. Ok, perfecto. Aquí la paciente le evalué la respuesta ocular. De respuesta ocular tuvo un puntaje de 4, ya que su respuesta es espontánea. De la respuesta verbal me contestó pues debidamente, correctamente, entonces está orientada, tiene un puntaje de 5, y en la respuesta motora obedeció la orden que yo le pedí, tiene un puntaje de 6, sumando todo esto como un 15 de Glasgow. Hola, soy Cintia Ontiveros y te voy a evaluar neurológicamente. Voy a hacerte algunas preguntas. ¿En qué año estamos? 2018. ¿De qué estación? Invierno. ¿Qué día? 2 de diciembre. Ajá. Domingo. ¿En dónde te encuentras? En una casa. ¿Qué área de la casa? En la sala. ¿De qué ciudad? De Querétaro. ¿De qué estado? Querétaro. ¿De qué país? México. Repite estas palabras. Comida, escuela, ropa. Comida, escuela, ropa. A 100, réstale 7. 93. Réstale otra vez 7. 86. Réstale otra vez 7. 85, 84, 79. Réstale otra vez 7. 72. Réstale otra vez 7. 65. Repite las palabras anteriores. Las que dijiste, ¿verdad? Sí. Ropa, vela y ¿Qué es esto? un vaso de agua. ¿Qué es esto? Una vela. Repite la siguiente frase. Mi mamá lava la ropa. Mi mamá lava la ropa. Ponte de pie. Toca tu nariz y mueve la cabeza. ¿Ya? Lee la siguiente frase y haz lo que dice. Lo leo en voz alta. Ponte de pie, toca tus talones y siéntate. Escribe una frase completa. La que sea. Sí. Okay. Copia este dibujo. Se le evaluó a la paciente la escala de Mini-Mental, FONSTE, da una puntuación de 30 puntos. Las primeras 5 preguntas le evaluamos la orientación de tiempo. Las siguientes 5 preguntas le evaluamos la orientación espacial. Si repetía las 3 palabras, se le daba una puntuación de 3. Después se le evaluó cálculo, acertó en las 5 restas. Repitió solamente una palabra y al final la denominación tuvo 2 puntos, la repetición de la frase 1 punto, obedece a órdenes verbales, obedece a órdenes escritas,
escribe correctamente una frase completa y dibuja adecuadamente. Si hacemos la sumatoria, 10, tiene una puntuación máxima de 28 puntos, la interpretación es de 27 a 30 puntos, las funciones mentales superiores no están alteradas. Hola, ahora vamos a hacer la exploración de pares craneales. Yo voy a comenzar con el primer par craneal, el olfatorio. Entonces, bueno, mi nombre es Mariana Paz y te voy a evaluar tu olfato. Entonces te voy a pedir que cierres los ojos y que te tapes una narina. Yo te voy a dar a oler 3 olores y tú me vas a decir qué te estoy dando a oler, ¿sale? Entonces comenzamos. Tápate un ojo de los ojos. No tienes narina, cierra los ojos. Ajá. No los abras, ¿ok? Vas a decir, ¿qué es esto? Café. Ok, te voy a dar otro olor, no abras los ojos. ¿Qué es esto? Limón. ¿Qué es esto? Huele dulce. ¿Qué es? No abras los ojos. Agua con azúcar. Ok, ya nos pensamos. Ahora te voy a pedir que te tapes la otra y vamos a hacer lo mismo, ¿sale? Cierra los ojos. Tápate la otra narina. ¿Qué es esto? Limón. ¿Esto? Azúcar. Ok. Huele dulce. Ok, ya los puedes abrir. Aquí la paciente en la narina izquierda tuvo los 3 olores completos, es decir, sí supo qué olores eran. En la narina derecha confundió el café con el azúcar. Bien, yo te voy a evaluar el segundo par craneal. Este va a consistir de una serie de diferentes tests. El primer estudio te va a evaluar agudeza visual de lejos. Necesito que enfoques tu vista a la tabla que se ve a lo lejos, es la tabla de Snell. Vas a tapar primero tu ojo derecho. ¿Alcanzas a ver esta letra? ¿Qué letra es? F, P, T, O, Z. O, Z, L, D, P, E, P, D, C, E, F, E, D, F, C, C, D, F, C, E, P, Z, D, F, C, E, D. Ahora cambia, tapa tu ojo izquierdo. ¿Qué letra es? E, F, P, T, O, Z, L, E, D, P, F, D, E, F, C, P, E, P, F, Z, D, C, F, L, E, D, O, P, Z, L, D, C, P, T, E, F, E, P,
Para la interpretación de este estudio consiste en preguntarle a la paciente salteadamente las letras que van apareciendo por línea del ojo izquierdo, porque le pedimos a la paciente que se tapara el ojo derecho. La paciente alcanza a ver la línea hasta las líneas 7, lo que representa que tiene una agudeza visual de 0.80. Cuando se cambió, se tapó el ojo izquierdo y vio con el ojo derecho, la paciente alcanza a ver hasta la línea 8, representando una agudeza visual de 1. Cuando no hay alteraciones de este estudio, la decimal de la división de Snell debe dar de 1. Entonces la paciente tiene una ligera alteración en su ojo izquierdo para la visión de lejos. El siguiente test consiste en una evaluación de cerca. ¿Puedes tomar asiento? Bueno, ahora vamos a evaluar tu agudeza visual de cerca. Voy a necesitar que leas 2 renglones de este párrafo a la altura de una distancia de 40 centímetros o aproximadamente tu brazo. ¿Aquí? Esto es una locura y lo sabes, le recriminé, estacionando el coche, girando la llave para apagarlo. Todo esto. Lo cierto es que no puede haber nadie por aquí. Ok, para la evaluación de la agudeza visual de cerca, como no existe un optotipo, se le pide a la paciente que lea de una letra molde a la altura de 40 centímetros o la distancia de su brazo, y si puede leer sin alteraciones, entonces su agudeza visual de cerca está sin alteraciones. La de nuestro paciente se encuentra sin alteraciones. Bueno, ahora vamos a evaluarte la visión cromática. Esta va a consistir para ver si tú no confundes entre colores. Yo te voy a pasar unos platillos, me vas a decir qué números observas o de qué colores son las líneas o qué color tiene, de qué color son los puntos de la línea. En esta que observas, ¿qué número? 12. 8. 6. 29. 57. 5. 3. 15. 74. 2. 6. 97. 45. 5. 7. 16. 73. ¿Qué ves ahí? Líneas. ¿Qué ves ahí? Líneas. ¿Qué ves ahí? Líneas. ¿Qué ves ahí? Líneas también. ¿Qué número es? 26. ¿Qué número 42. es? 35. 96. ¿De qué color son los puntos de la línea? Rojos. Nada más rojos. La de arriba rojo, la de abajo son azules y verdes. ¿De qué color son los puntos de la línea? Igual hay unos morados y abajo hay rojos y alrededor son verdes y azules. ¿Ves ahí algún número? No. ¿Ves algún número? No. ¿De qué color es la línea? Verde. ¿De qué color es la línea? Verde. ¿De qué color es la línea? Rojo. Bueno, hay unos naranjas, unos amarillos y unas pequeñas rojas. ¿De qué color es la línea? También amarillo, naranja, rojo. Verde. ¿De qué color es la línea? Verde. ¿De qué color es la línea? Hay unos rojos, unos naranjas y unos rosas pálidos. O rojo muy clarito. ¿De qué color es la línea? Hay unos rojos, unos naranjas y unos rojos muy claros. ¿De qué color es la línea? Rojo. Para la interpretación del siguiente estudio, los platillos del 2 al 21 nos dicen si la paciente hubiera presentado un patrón alterado, nos dicen si hay una deficiencia para color rojo o verde. De los platillos 22 al 27 nos podría dar un diagnóstico de
protanotopía, que es una carencia total para distinguir el color rojo. Protanomalía es una deficiencia menos severa para distinguir el color rojo. Deuteranotopía, que es alteración de la percepción completa del color verde, o deuteranomalía, que es una anomalía menos severa para la percepción del color verde. De los platillos 28 al 37, nuevamente nos vuelve a evaluar si la paciente hubiera presentado un patrón alterado, nos indicaría que habría deficiencia para identificar el color rojo o el color verde. Y pues finalmente nuestra paciente no presenta patrones alterados en la escala Ishihara, que fue la escala que se acaba de evaluar. Okay. Ahora vamos a evaluar tu campo visual. Yo te voy a pedir que tapes tu ojo izquierdo, vas a enfocar tu vista a mi frente, donde pongo mi dedo, y yo voy a pasarte un lapicero y tú me vas a decir si lo ves o no. ¿Lo ves aquí? Sí. ¿Aquí? Sí. ¿Aquí? Sí. ¿Aquí? Sí. ¿Aquí? No. ¿Aquí ya no lo ves? No. ¿Aquí? Sí. Ok. Ahora va a ser el movimiento. ¿Ves esto? Sí. ¿Esto? Sí. Tú me dices cuando dejes de verlo. Sí lo veo. ¿Lo sigues viendo? ¿Lo ves? No. Me dices cuando lo empieces Ahí a lo ver. veo. Ahí. ¿Aquí lo empiezas a ver? Sí. ¿Lo ves aquí? Sí. Sí, sí, sí. ¿Sí lo ves aquí? Sí. Sí, también. ¿También aquí? Sí. Ahora destapa tu ojo, cambia, tapa tu otro ojo. Igual, viendo a mi frente, igual, voy a pasar el lápiz, tú me dices si lo ves o no. ¿Lo ves aquí? Sí. ¿Aquí? Sí. ¿Aquí? Sí. ¿Aquí? Sí. ¿Aquí? Sí. ¿Aquí? Sí. ¿Aquí? No. ¿Aquí? Sí. ¿Aquí? No. Ahora en movimiento me vas a decir en qué momento dejas de percibir o empiezas a percibir el objeto. Sí. Sí lo veo. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Sí. Sí. ¿Lo ves? Sí. ¿Lo ves? No. ¿Allá no lo ves? No. Ahí. ¿Aquí lo empiezas a ver? ¿Lo ves aquí? Sí. ¿Aquí lo ves? Sí. ¿Lo sigues viendo? No. Listo. La paciente no presenta alteraciones de su campo visual. Hay que considerar la anatomía, donde el tabique nasal llega a obstruir la visión, y con eso, cuando nosotros mantenemos la vista viendo hacia el frente, se complementan ambos campos visuales. Ok, ahora vamos a revisar los pares craneales, el oculomotor, el abducens y el troclear, que esos se examinan juntos. Entonces, primero voy a realizar, te voy a evaluar el movimiento de los párpados. Te voy a mostrar este objeto y tú, sin mover la cabeza, nada más los puros ojos, vas a seguir mi lápiz, ¿ok? Entonces, voy a comenzar. Okay. Ahora te voy a revisar, te voy a hacer el reflejo de acomodación. En yo igual sin mover la cabeza, vas a seguir con tus ojos la punta de mi pluma, ¿ok? Lo voy a ir acercando lentamente. Ok. En estos dos reflejos, primero para evaluar el movimiento de los párpados, tengo que ver que ambos ojos se muevan iguales. Si ella hubiera tenido una alteración en el movimiento de los párpados, pues se podría ver como un ojo se mueve diferente que el otro. Y en el reflejo de acomodación, pues se tiene que observar cómo la paciente mueve los ojos al mismo tiempo hacia adentro. Te voy a evaluar las pupilas y te voy a hacer algunos reflejos también, y esto va a ser con la luz apagada. Entonces voy a apagar la luz. Voy a revisar el tamaño de tus pupilas y voy a ver si tienen diferente tamaño, si están iguales, si son muy grandes o si son muy pequeñas, ¿ok? Voy a cerrar los ojos.
Ok, aquí puedo observar que ambas pupilas están del mismo tamaño. Y después enseguida te voy a hacer el reflejo motor. Te voy a aplicar luz a los ojos y aquí lo que yo tengo que ver es que se contraigan y se dilaten tus pupilas, ¿sale? Entonces no te muevas. Ok. Perfecto. Se ve muy bien. Ahora voy a hacer el reflejo consensual. Te voy a cubrir aquí. Te voy a iluminar un ojo y tengo que ver que la pupila haga el mismo movimiento de contracción que el otro. Entonces te voy a iluminar este. No muevas tus ojos. Sí, mírame a mí. Okay. Bueno, el siguiente par craneal es el número 5, corresponde al trigémino. Este está dividido en dos partes, una parte motora y una parte sensitiva. Primero voy a evaluarte la parte motora. Voy a colocar mis manos en tu músculo macetero y voy a pedir que mastiques. Mastica. Ok, aquí puedo sentir claramente que se está contrayendo el músculo temporal. Ahora voy a colocar mis manos en el macetero y voy a pedirle que abra y cierre la boca. Aquí donde coloco mis dedos en la articulación temporomandibular se puede sentir claramente el movimiento. Ahora mueve tu mandíbula de lado a lado. ¿Okay? Y finalmente voy a acabar con el reflejo maceterino. Voy a colocar mi dedo pulgar y mi dedo índice. Ligeramente abre tu boca. Un poquito abre más tu boca. Más. Así. Y se tiene que observar que se cierra la mandíbula. Ahí está, finalmente se cierra. Ok, para la parte de la exploración sensitiva se tiene que dar en 3 áreas en vista de que el nervio trigémino tiene 3 ramificaciones, la parte oftálmica, la parte maxilar y la parte mandibular. Voy a pedirle a la paciente que cierre sus ojos y voy a hacer algunos estímulos y tú me dices qué sientes. Esto se hace comparando un lado con el otro. ¿Qué sentiste? Piquete. ¿Sentiste lo mismo? ¿Qué sentiste? Piquete. Piquete también. Piquete. Estos fueron los estímulos del dolor. Ahora vamos a aplicar los estímulos de temperatura. Se le va a aplicar un objeto frío y un objeto caliente y la paciente tiene que identificar qué se le está aplicando. ¿Qué sientes? ¿Frío o caliente? Frío. 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 Tibio. Tibio. Frío. Tibio. Un poco frío. La vela estuvo prendida unos minutos antes de hacer la exploración. La paciente tenía que identificar entre temperatura caliente, cálida a caliente. Ahora vamos a aplicar los estímulos de tacto fino. Igual con los ojos cerrados se le pide a la paciente y tú me vas a decir qué sientes. ¿Qué sentiste? Como respuesta. ¿Sentiste lo mismo? Un poquito menos. Suave. 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 Suave.
En algunas ocasiones también se puede evaluar la propriocepción, esto con un diapasón y la paciente tiene que identificar las vibraciones. Y para completar la evaluación de trigémino se va a hacer el reflejo corneal. Para esto se le va a pedir a la paciente que lleve hacia arriba sus ojos y hacia adentro, dependiendo del ojo que se vaya a evaluar, y con previa limpieza e higiene de manos, y con algodón, con un pequeño pedacito hecho rollito, se le va a hacer un pequeño estímulo y la paciente tiene que parpadear. ¿Okay? Sí. Se alcanza a observar que la paciente ligeramente mueve sus párpados. Ahora va del otro lado. Se alcanza a observar que la paciente cierra sus párpados. Y pues el par craneal 5 se encuentra sin alteraciones. Ahora voy a explorar el séptimo par craneal, el facial. Este tiene una función motora y una función sensitiva. De las funciones motoras te voy a pedir, voy a evaluar todos tus músculos. Entonces, vas a hacer lo que ya hablé. Sonríe. Enseña tus dientes. Frunce el ceño. La nariz. La nariz. Ok, nada más la nariz. Ok. Infla los cachetes. Y sopla. Ok. Ya tiene los músculos orbiculares, peribucales y frontales. Bien. Ahora te voy a evaluar la parte sensorial. Aquí vas a cerrar los ojos y te voy a dar a gustar 3 cosas y me vas a decir que son ok. Abre la boca. Bueno, la boca. ¿Qué es? Vasito limón. Ok. ¿Sabe la lengua? ¿Qué es? Sal. ¿Abre la boca? ¿Saca la lengua? ¿Qué es? Era muy poquito, se perdió entre la sal y el limón que tenía todavía en la boca. Okay. ¿Saca la lengua? Azúcar. Entonces ella tiene el séptimo par craneal sin alteraciones. Bueno, ahora vamos a evaluar el octavo par craneal, que corresponde a pruebas auditivas y pruebas vestibulares. Dando inicio, vamos a hacer pruebas auditivas y posteriormente las vestibulares. Bueno, para empezar, voy a hacerle algunas pruebas a mi paciente. La primera prueba consiste en un chasquido de dedos. Se le va a preguntar a la paciente si lo escucha o no. Se le pide que cierre los ojos. Voy a hacerte unas pruebas. ¿Puedes cerrar los ojos, por favor? ¿Escuchas? ¿Escuchas lo mismo? Sí. Ok, la paciente presenta positivo para chasquido de dedos. No hay una disminución de la audición. Vamos con la siguiente prueba, que es la prueba de susurros. Se le pide igual que cierre los ojos. La paciente afirma haber escuchado el susurro, entonces no hay disminución de la audición por esta prueba. Bueno, ahora utilizando el diapasón vamos a hacer algunas pruebas. La primera de ellas es la prueba de Weber. Yo le voy a pedir a la paciente que viendo hacia el frente, estando en línea recta, voy a hacer sonar el diapasón y ella me va a decir a dónde se lateraliza el sonido o si lo escucha más fuerte de un lado o del otro. Escucha igual. O sea, no se lateraliza a ningún lado. No se lateraliza a ningún lado. Vamos a repetir la prueba. ¿Se escucha igual? Sí. La interpretación de esta técnica es un Weber normal. El sonido debe marcarse central. En dado de lo contrario, sería un Weber con pérdida simétrica o lateralizada. Y aquí nos estaría indicando que el sonido se marca a uno de los dos lados, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho.
En este caso, tenemos un Weber normal, la paciente no presenta alguna alteración. En dado caso de lo contrario, podríamos tener una pérdida unilateral o una pérdida lateralizada. Cuando es una pérdida unilateral, la lateralización del sonido afectado indica que la lesión puede ser de tipo conductivo en ese oído, o si la lateralización del oído sano puede también sugerir una afección del oído si es contralateral, y esta sería de tipo sensorial, pero también podemos tener algunas pérdidas mixtas. En dado caso de que nos dé el resultado para pérdidas mixtas, se acompañarían de algunas otras pruebas para llegar a un diagnóstico, además de enfocar la interpretación en base a los resultados del interrogatorio. Bueno, la siguiente prueba con diapasón es Raynet. Esta nos va a valorar las diferencias entre la percepción de la intensidad del sonido entre la vía aérea y la vía ósea. De igual manera, se le va a colocar a la paciente en la apófisis mastoides el diapasón activado, y cuando lo deje de sentir se le va a preguntar, se le va a pedir que nos indique en qué momento lo dejas de sentir para colocarlo a 3 centímetros del trago. Si la técnica nos indica un Raynet positivo, la paciente debe de percibir más el sonido por la vía aérea que por la vía ósea. Del lado contrario, nos puede indicar que ella percibe mejor o mayor el sonido por la vía ósea. Procedemos a hacer la prueba. Activamos el diapasón. Cuando lo dejes de sentir, me indicas. Ok, usando un cronómetro, observamos que el tiempo en la percepción aérea es de 24 segundos y en la percepción ósea es de 12 segundos. Esta indicaría una prueba de Raynet positivo. La vamos a hacer de lado contralateral. Activamos el diapasón. De igual manera, observamos el cronómetro, observamos que durante la percepción del sonido en la vía ósea fue de 9 segundos y en la vía aérea fue de 22 segundos, lo que nos indicaría un Raynet positivo, y nuestra paciente no presenta ninguna alteración en la conducción del sonido. En algunos casos nos puede dar un diagnóstico donde no hay una diferencia entre la vía aérea y la vía ósea. Si nos llega a suceder, hay otras pruebas que nos ayudan a diagnosticar o hacer una mejor interpretación. Bueno, la siguiente prueba es la de Bing. Esta sirve para incrementar la intensidad de la propagación del sonido por vía ósea, y la técnica es la siguiente. Una vez activado el diapasón, lo vamos a colocar en la línea media sobre el cráneo. Después le pediríamos a la paciente que ocluya uno de sus oídos, uno de sus conductos auditivos, y le vamos a preguntar que así al hacer esto aumenta la intensidad del sonido. Y bueno, vamos a proceder a realizar la técnica. Vamos a hacer vibrar el diapasón.
Lo escuché más de este lado cuando me tapé. ¿Ok? Entonces aquí vemos que del lado izquierdo la paciente está presentando un BING positivo. Esto es cuando no hay ninguna alteración y bueno, lo normal es escuchar o percibir incrementado el sonido cuando nos tapamos el lado que se está evaluando. Ahora vamos a proceder a evaluar del otro lado. Hacemos vibrar el diapasón. Sí, se escucha más de este lado cuando me tapo. Entonces confirmamos que la paciente tiene un BING positivo y no tiene ninguna alteración. Aquí terminaríamos nuestras pruebas de sensibilidad auditiva. Bueno, para las pruebas vestibulares, la primera prueba yo le voy a pedir a la paciente que toque su nariz. Toca tu nariz. Ok, vemos que no hay ninguna alteración. Para la siguiente prueba es la prueba talón-rodilla. Le vamos a pedir a la paciente que se acueste boca arriba. Y con tu talón derecho vas a deslizarlo sobre la espina de tu pie izquierdo, empezando desde la rodilla. Ahora del otro lado, hazlo del lado contrario. Observamos que la paciente no presenta ninguna alteración porque puedo hacerlo sin despegar el talón de la espina a la hora que lo deslice. Bueno, la siguiente maniobra que vamos a realizar es de diagnóstico y bueno, es una maniobra vestibular de reposicionamiento llamada maniobra de Dick Holpin. Vamos a proceder a hacerla. En este caso vamos a necesitar que la paciente esté boca arriba, esté sentada con sus piernas estiradas, con un ángulo de 45 grados, viendo hacia el otro lado donde no está el evaluador. Yo me voy a colocar del otro lado donde no está girada la cabeza, voy a colocar mis manos sobre su cabeza y la voy a llevar hacia atrás, a acostarla y en un movimiento único voy a girar su cabeza hacia mi lado y si la paciente empieza a presentar un nixtagmus, tendríamos un diagnóstico de un vértigo postural paroxístico benigno y bueno, vamos a proceder a realizar la maniobra. Entonces, con tus piernas estiradas, gira tu cabeza 45 grados de tu lado derecho, voy a colocar mis manos sobre tu cabeza y en un movimiento te voy a acostar y voy a girar tu cabeza. ¿Ok? ¿Está? Ok, aquí en esta maniobra podemos observar que la paciente no presenta ningún nixtagmus y la maniobra sería negativa para vértigo postural. Bueno, para las siguientes pruebas vestibulares yo me voy a colocar detrás de la paciente. Se le va a pedir que cierre los ojos, extienda sus brazos y haga una extensión de su cabeza, una hiperextensión de su cabeza. Esta maniobra es llamada de Romberg. Vamos a proceder a hacerla. Entonces, cierra tus ojos, extiende tus brazos y extiende tu cabeza. Bueno, en este caso tenemos un Romberg negativo. Si la paciente hubiera manifestado alguna pérdida del equilibrio o se hubiera movido de su lugar, bueno, sería un Romberg positivo. Bueno, las siguientes maniobras que vamos a evaluar para seguir evaluando las pruebas vestibulares son para evaluar el equilibrio dinámico. Le vamos a pedir a la paciente que con sus brazos a sus costados cierre sus ojos y empiece a elevar sus piernas como si fuera un soldado a una velocidad de 80 por minuto. Y bueno, nos colocamos detrás de ella y observamos si hay una pérdida del equilibrio. Vamos a proceder a hacer la maniobra. Vas a cerrar tus ojos. Esta prueba es llamada de Umber. Y cierra tus ojos con tus brazos a los costados. Vas a elevar tus piernas como si fuera soldado. Como se puede observar, nuestra paciente tiene una prueba negativa porque se mantiene erguida y
hasta terminar la prueba. Sí, bueno, si fuera positiva, esta no podría mantenerse en su posición y habría una desviación de más de 45 grados. La siguiente prueba es llamada de Babinski-Weil. Esta paciente va a caminar unos metros hacia adelante y unos metros hacia atrás con sus ojos cerrados. Si la paciente presenta una prueba de Babinski-Weil negativa, se va a mantener caminando sobre la misma línea sin desviarse. Si es positiva, esta va a caminar con sus ojos abiertos en línea recta y al momento de cerrarlos va a girar hacia el lado afectado. Y bueno, aquí vamos a observar si en dado caso la paciente presenta una prueba positiva, podríamos observar dos tipos de marcha. Una marcha en estrella si la paciente hace desviaciones a más de 85 grados y se le diagnosticaría algún tipo de vértigo, pero si el vértigo es central, se va a mover hacia cualquier lugar y a este tipo de marcha se le llamaría marcha como en estado de ebriedad. Entonces vamos a proceder a hacer la prueba. Yo le voy a pedir a la paciente que cierre sus ojos. Vas a caminar unos metros hacia adelante y unos metros hacia atrás. Bueno, en esta paciente no observamos ninguna alteración, entonces la prueba de Babinski-Weil sería negativa. Y bueno, la última prueba para evaluar el equilibrio dinámico se llama marcha en tándem. Se le va a pedir a la paciente que camine sobre una línea recta poniendo un pie delante del otro y sería negativa si se mantiene en la misma línea recta y no se tambalea, y sería positiva si no se puede mantener en esta misma línea y se tambalea. Entonces vamos a proceder a hacer la técnica. Con tus ojos cerrados. Entonces observamos en esta paciente que la marcha en tándem es negativa porque se puede mantener sobre su misma línea recta. Y ahora voy a evaluar el par craneal, glosofaringeo y el vago, que se evalúan al mismo tiempo. Estos son mixtos, es decir, tienen una porción motora y una porción sensitiva. La porción motora, pues primero te voy a evaluar tus velos del paladar. Voy a ver cómo están. Si están iguales los dos, y también voy a evaluar de la úvula. Entonces te voy a pedir que abras la boca. Levántame. Perfecto. Ok, aquí se puede ver que la paciente tiene, la úvula está pues normal y los pelos del paladar tiene uno ligeramente levantado que el otro, pero esto entra dentro de lo que es normal, es decir, ninguno de los dos pelos del paladar lo tiene caído. Ahora te voy a pedir que saques la lengua, digas A, y aquí voy a observar cómo se contraen los músculos elevadores del paladar. Ok, aquí ella podría tener lo que se le conoce como el fenómeno de Werner, dependiendo de cómo salgas. Abre la boca, saca la lengua. A. Otra vez, para. Otra vez. Okay. Entonces ella tiene sin alteraciones la parte motora. La parte sensitiva, ya se observó previamente en el octavo par craneal, ya que el nervio vago tiene dos porciones, una porción visceral y una porción somática, y en sus ramas periféricas reciben la sensibilidad del conducto auditivo externo. Y para finalizar, no tenemos abatelenguas, pero pulparino. Vamos a ver tu reflejo nauseoso. Entonces, métetelo hasta donde puedas. Y a ver si... Ok. Ahora vamos a evaluar el 11º par craneal. Este corresponde al espinal accesorio. Para vamos a tener que explicar algunos conceptos como tono, trofismo, y bueno, para esto se va a evaluar en base a la escala de Daniels, que da una puntuación del 0 al 5, dando 0 como ausencia de cualquier fuerza muscular, 1 presencia de la contracción, hay movimiento, hay nulo movimiento, un 2 para un movimiento pero no contrae la gravedad, un 3 hay un movimiento pero
Cuando se le aplica resistencia, no puede ir contra ella. 4, el movimiento va contra la gravedad y contra resistencia, pero está un poquito disminuido. Y 5, cuando está íntegro. Entonces me voy a colocar detrás de la paciente y primero voy a observar el eje de su cabeza y después, aplicando una pequeña resistencia, voy a pedirle a la paciente que gire su cabeza de un lado y del otro. Entonces voy a aplicar fuerza aquí y vas a girar a la derecha. Y la paciente tiene un 5 en Daniels. Ahora del otro lado, igual, aplico fuerza hacia tu izquierda. Igual, también tiene un 5 de Daniels. La paciente va a llevar a su cuello en una flexión y vamos a poner una resistencia en la frente. Flexiona tu cuello. La paciente presenta un 5 de Daniels sin disminución. Y después le pedimos a la paciente que lleve hacia arriba sus hombros, que los eleve y se aplica fuerza hacia abajo. Y la paciente presenta un 5 de Daniels. Entonces, la paciente no tiene alteraciones en el 11º par craneal. Y por último, vamos a la exploración del último par craneal, el hipogloso. Entonces le voy a pedir a la paciente, bueno, primero voy a observar su lengua. Haga tu lengua. Y vemos su lengua, pues, normal, simétrica. Y ahora te voy a pedir que hagas unos movimientos. Mueve tu lengua de arriba abajo. De lado a lado. Ok. Ahora pronuncia la R, ferrocarril. Ferrocarril. Ok. Ahora, lámpara. Lámpara. Tito. Tito. Ok, ella puede pronunciar la R, la L y la T. Y ahora te voy a pedir que empujes mi dedo con tu lengua, ¿vale? Ahora el otro. Ok. Y ella tiene el hipogloso sin alteraciones. Ahora pues yo voy a evaluar la función motora de las extremidades superiores. Entonces aquí tengo a la paciente y voy a comenzar con evaluar con inspección. Entonces me voy a fijar en sus brazos, que estén íntegros, que no tengan ningún tipo como de manchitas, coloración, enrojecimiento, moritones, ningún tipo de lesiones, y pues ella se encuentra normal. Okay. Y bueno, lo voy a evaluar en 3 secciones. Primero va a ser función motora de hombro, función motora de codo y función motora de muñeca. Primero voy a proceder a medirle el brazo, y esto va a ser a partir de la articulación acromioclavicular. Se encuentra aquí. Ahora sí, extiende tu brazo. Okay. Y voy a medir de la articulación acromioclavicular hasta la punta del dedo medio. La paciente mide 73 centímetros y ahora voy a medir por secciones del acromioclavicular al olecranon. Aquí mide 31 centímetros. Del olecranon a la apófisis estiloides, del radio 27 centímetros, y de la apófisis estiloides del radio a la punta del dedo medio, y estos son 18 centímetros. En total, la sumatoria de los 3 segmentos debe de dar lo mismo que la sumatoria de la longitud del brazo completo. Y voy a hacer lo mismo del otro lado. Localizo la articulación acromioclavicular y mido. ¿Tiene tu dedo? Este brazo de ella mide 74 centímetros, es decir, tiene ligeramente el brazo izquierdo más largo que el derecho. Y ahora voy a medir por secciones. Aquí, al olecranon. Ok, 31 centímetros, igual que el anterior. Del olecranon a la apófisis estiloides, 27. De la apófisis estiloides a la punta del dedo. Y aquí son 20. Ahora le voy a pedir a la paciente que realice varios movimientos, igual para evaluar su fuerza, y lo voy a medir en la escala de Daniels. Por ejemplo, la escala de Daniels va del 0 a 5 grados. 0 sin ausencia de cualquier contracción, es decir, la paciente no va a tener ninguna contracción de su músculo. Si tiene un grado 1, hay una presencia de contracción,
Es decir, el músculo se contrae, se mueve, pero no hay movimiento de la extremidad como tal. Si tiene un grado 2, va a haber una presencia de movimiento desplazado. Es decir, si yo a la paciente le pido que mueva su brazo y ella tiene un grado 2 en la escala de Daniels, lo único que va a poder hacer va a ser esto, es decir, desplazado sobre una superficie. Si tiene un grado 3, va a haber una fuerza contra la gravedad, es decir, si le pido que levante su brazo, lo va a poder levantar, pero en el momento de que yo ponga contra resistencia, la paciente se va a dejar caer. Ese sería un grado 3 en la escala de Daniels. Y el grado 4 sería, sí tiene la fuerza contra resistencia, pero disminuida, es decir, le va a costar trabajo mantener el brazo levantado cuando yo aplique contra resistencia. Y si tiene un grado 5 de Daniels, ella va a poder bloquear mi resistencia con facilidad. Entonces, para la fuerza del miembro superior, le voy a pedir que realice varios movimientos. Entonces vas a realizar los movimientos que yo te voy a indicar, ¿verdad? Primero voy a comenzar con el hombro. Entonces vas a hacer, sí, pues, vas a hacer una abducción. Ella debe de hacerlo de 180 grados. Ahora haz una aducción de 45 grados. Igual haz lo mismo con el otro brazo. Haz una abducción y ahora una aducción. Ok, ahora horizontal. Si vas a poner tu brazo así, una abducción y una aducción. Y lo mismo con el otro brazo. Abducción. Regresa al centro, aducción. Ok, perfecto. Ahora vas a hacer una flexión del hombro. Regreso. Extensión. Y ahora lo mismo con el otro brazo. Una flexión. Ok, y una extensión. Ok, aquí la paciente no tiene limitación de movimientos. Ahora vas a hacer una rotación externa o circunducción completa del hombro y ahora del otro lado. Ahora para adentro. Ok, el otro brazo. Y ahora va a ser contra resistencia. Entonces, levanta tus brazos y bájalos. Bájalos. Ok, súbelos. Perfecto. Entonces, en la escala de Daniels, la paciente tiene un 5. Ahora voy a evaluar el codo. Entonces, los movimientos del codo, primero te voy a pedir que hagas una flexión de codo. Ok, y pon las manos aquí. Haz pronación, supinación. Ok. Y ahora contra resistencia. Baja el brazo. Haz flexión. Ok. Ahora pronación, supinación. Ok. Lo mismo con el otro brazo. Haz una flexión. Ok. Pronación, supinación. Ok, la paciente tiene 5 en la escala de Daniels. Ahora voy a evaluar muñeca. Te voy a pedir que hagas rotación interna y rotación externa de muñeca. Ok. Y ahora haz una flexión y extensión. Ok. Ahora contra resistencia. Haz rotación. Ok. Flexión, extensión. Ok, aquí la paciente también tiene un 5 en la escala de Daniels. Ahora voy a evaluar la fuerza de los dedos. Entonces vas a hacer esto. Oposición del pulgar. Ok, y ahora para evaluar la fuerza de tus dedos, te voy a pedir que trates de que yo no saque mis dedos, ¿ok? Ok, ahora vas a hacer lo mismo, vas a tratar de sacarlos tú. Ok, ya tienes 5 en escala de Daniels. Ahora cierra tu puño y tú vas a tratar de abrir tus dedos. Ok, tienes 5 en Abre. Ok, también tienes 5. Ahora vas a hacer un Fallen y Fallen invertido. Ok, y te voy a pasar una hojita y te
Tú vas a tratar de romper, tratar de romper la hoja, pero sin que ninguno de los dos pulgares se despeguen de la hoja. Así. Ok. Muy bien. Y la paciente tiene, no presenta alteraciones del miembro superior. Y ahora vamos a pasar a hacer los reflejos. Entonces voy a comenzar con el reflejo del pectoral mayor. Entonces este reflejo va a ser, sobre la articulación del húmero, es decir, va a ser sobre el húmero, y aquí voy a tratar de buscar el tendón del pectoral mayor, y ahí es donde voy a aplicar la fuerza en el martillo de reflejos. Okay. Va a ser aproximadamente aquí, a esta altura, y aquí se debe de observar cómo el pectoral mayor se contrae ligeramente. En ella se observó muy poco, entonces en la escala de las cruces yo le voy a dar una cruz. Para evaluar reflejos hay una escala de las cruces que va del 0 al 4. Si tiene 0 cruces, quiere decir que hay un ausencia de reflejo. Si tiene una cruz, el reflejo va a estar disminuido. Si tiene 2 cruces, los reflejos van a estar normales. Si tiene 3 cruces, los reflejos van a estar incrementados. Y si tiene 4 cruces, los reflejos van a estar incrementados con clonos. ¿Okay? Ahora voy a proceder a hacer el reflejo bicipital. El reflejo bicipital se hace en el surco bicipital, aquí en el tendón, justamente en el tendón del músculo bicipital, y lo que tenemos que ver va a ser una ligera contracción del bíceps. Entonces localizo el surco y el tendón. Y debemos de sentir cómo se contrae ligeramente el músculo. Aquí yo también le daría una cruz, es decir, reflejo disminuido. El siguiente reflejo que voy a evaluar va a ser el tricipital, y va a ser con el brazo relajado en esta posición. Vamos a ubicar el tendón del tríceps. Aquí está relajado. Y aquí es donde voy a aplicar la fuerza con el martillo de reflejos. Y como vemos, la paciente tuvo reflejo normal, entonces aquí le daría 2 cruces. El siguiente reflejo va a ser el del supinador largo. Aquí va a ser sobre el tendón del músculo supinador. Entonces le voy a pedir a la paciente que relaje su brazo, y aquí podemos ver una pequeña, ya sea pronación o supinación del antebrazo. Y podemos ver cómo ligeramente se mueve su muñeca. Y por último, voy a hacer el reflejo de los flexores de los dedos. Aquí voy a aplicar la fuerza con el martillo de reflejos en el canal del carpio. Y voy a observar cómo su muñeca va a hacer una ligera flexión. Entonces relaja tu muñeca, relájala. Okay. Y también ahí se puede observar cómo se flexionan un poquito los dedos. Y a continuación voy a hacer un último reflejo. Este reflejo es un reflejo patológico de la mano, es decir, si la paciente presenta este reflejo como positivo, puede indicar algún signo en el tracto córtico-espinal. Entonces este reflejo consiste en hacer la técnica de Hoffman, que le pedimos a la paciente que tenga el brazo relajado, la muñeca ligeramente flexionada, y vamos a aplicar fuerza o un ligero pellizco en la uña del dedo medio del paciente. Se supone que si este reflejo está presente o es positivo, el paciente tendría una aducción del pulgar o flexión de los demás dedos. Entonces lo vamos a realizar.
Y como vemos, la paciente no presenta este signo, entonces no tiene alteraciones neurológicas. Bueno, y para finalizar esta exploración, vamos a pasar a la exploración de miembro inferior. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es la inspección y la medición de estos, comparando uno con el otro, para que posteriormente pasemos a la evaluación de los movimientos y pues finalizar con reflejos. Bueno, entonces vamos a pasar a medir las extremidades. Para medir las extremidades inferiores se tiene una referencia anatómica de la cresta ilíaca anterosuperior hasta el maleolo lateral. Y bueno, nunca se tiene que hacer del lado lateral, siempre es anterior y posterior las mediciones. Entonces, localizamos cresta ilíaca. La derecha mide 87 centímetros. Y la izquierda mide 88. Vemos que hay una ligera diferencia de 1 centímetro. Entonces, ahora vamos a hacer la misma medición, pero por secciones. Midiendo de la cresta anterosuperior hasta la rodilla y de la rodilla al maleolo lateral. De la cresta a la rodilla tenemos una medida de 50 centímetros. Y de la rodilla al maleolo lateral tenemos una medida de 37 centímetros, haciendo una suma de 87. Del otro lado, tenemos una medida de cresta anterosuperior a rodilla de 50 centímetros y de rodilla a maleolo lateral de 38. Entonces sí suma un 88. Bueno, entonces le pedimos a la paciente que se retire el calzado para pasar a medir la longitud del pie. Tenemos nuestro podómetro, lo colocamos. Vas a colocar la punta de tu talón apenas tocando la parte fina. Ok, listo. Puedes retirar el pie. Su pie izquierdo mide 23.5 centímetros. Ahora vamos a compararlo con la medida del otro pie. Igual, de la misma forma, recargas tu talón. ¿Listo? Igual, mide 23.5 centímetros. No hay ninguna diferencia de longitud entre su pie derecho y su pie izquierdo. Bueno, ahora vamos a pasar a evaluar los movimientos, empezando por los movimientos propios de cadera, los movimientos propios de rodilla y al final los movimientos de pie. Entonces, para comenzar vamos a hacer una rotación lateral y una rotación medial, una rotación lateral y una rotación medial, con tus dos piernas, comparando una con la otra. Rotación lateral, rotación medial, rotación lateral, rotación medial. Vemos que para la rotación lateral interna, lateral y medial no hay ninguna dificultad. Ahora vamos a pasar a abducción y aducción. A abducción, que sería lo normal 45, y una aducción de 20. Con el otro lado.
Vemos que tampoco tiene una disminución para la abducción y la aducción. Bueno, ahora para evaluar la flexión y la extensión vamos a necesitar que la paciente esté para la flexión de cúbito dorsal y para la extensión de cúbito ventral. Entonces le pedimos a la paciente para evaluar flexión que flexione sus rodillas, ya que cuando las mantenemos extendidas hay una limitación de este. Entonces, con las piernas flexionadas, le vamos a pedir a la paciente que lleve su rodilla a lo más cercano a su vientre para observar su flexión. Entonces vemos que no hay limitación para la flexión. Ahora le vamos a pedir que se coloque de cúbito ventral. Y va a tratar de elevar la pierna para observar su extensión. Entonces también observamos que no hay limitación en cuanto a los movimientos de cadera. Bueno, y ahora para rodilla, primero vamos a hacer una inspección. Para eso necesitamos que la paciente esté de cúbito dorsal y que esté con sus rodillas flexionadas para observar simetría, y también le vamos a pedir que junte sus talones. Entonces, aquí tenemos a la paciente de cúbito dorsal, tenemos nuestras rodillas flexionadas. Ahora le pedimos que alinee sus talones. Y bueno, aquí podemos observar que la rodilla derecha se ve un poco más alta que la rodilla izquierda. Si lo observamos de frente, no se alcanza a ver esta diferencia. Y si observamos del lado contrario, se alcanza a ver la misma diferencia marcada. Entonces, esta paciente ligeramente tiene un fémur más largo que el otro. Bueno, ahora vamos a palpar para checar perfusión, temperatura y ver la estructura de la rótula. Entonces, empezamos palpando la rodilla izquierda y bueno, vemos que tiene una buena perfusión porque no tiene alguna otra coloración, se ve uniforme. Igual la rodilla derecha tiene buena perfusión, ambas tienen buena temperatura. Y bueno, a la hora que palpamos rótula de derecha, se siente simétrica, no hay ninguna deformidad, igual también para la rótula izquierda. Y bueno, después vamos a hacer algunas pruebas para ver la estabilidad de la articulación y finalmente vamos a hacer unas pruebas para meniscos. Entonces, la primera prueba para estabilidad se llama bostezo. Vamos a pasar a hacer la prueba. Bueno, bostezo es para evaluar la estabilidad de los ligamentos lateral y medial. Aquí estamos evaluando el ligamento medial. Se aplica una fuerza externamente y contra el tobillo. ¿Hubo dolor? No. ¿Hay dolor? No. ¿Al otro pie? No. No. Hay dolor. Ahora vamos a hacer prueba de cajón para la estabilidad de los ligamentos cruzados. ¿Hay dolor? No. Bueno, y para la prueba de meniscos, vamos a hacer la prueba de Apley con la paciente de cúbito ventral. Vamos a tomar su pierna, aplicamos presión y hacemos una ligera rotación. ¿Hay dolor? No. ¿Alguna molestia? No. ¿Interno? ¿Hay dolor? No. ¿Alguna molestia? No. ¿No? Del lado izquierdo sale negativo. Vamos a hacer la prueba del lado derecho. No. ¿Hay dolor? No. ¿Hay dolor? No. ¿No? Entonces la prueba de Apley para esta paciente de prueba de meniscos sale negativa. Bueno, para evaluar la angulación del pie, también necesitamos que la paciente esté de cúbito dorsal. Y bueno, entonces vamos a observar en qué eje está alineada su articulación.
aquí podemos ver que la paciente tiene del lado derecho tiene un ángulo lineal, o sea, la articulación de su pie está completamente lineal, pero ligeramente su pie izquierdo tiene un varo porque tiene la articulación del pie hacia afuera. Y bueno, si tuviera un valgo, tendría la articulación hacia adentro. También podemos observar si hay pie plano. En este caso observamos que presenta arco plantar, igual del otro, presenta arco plantar. Si no presentara este arco plantar, tendría un pie plano, y si el pie lo tuviera cóncavo, tendría un pie cabo. Y bueno, también podemos tener un pie equino. Este es cuando la flexión plantar es muy prominente. Bueno, y para observar los movimientos de pie, necesitamos que la paciente esté en bipedestación. Y bueno, vamos a observar primero cómo apoya al momento de estar sin movimiento. Lo normal es que apoye el talón y el último metatarso y el primer metatarso. Le pedimos que se retire el calzado. Igual podemos observar que ella hace sus puntos de apoyo, son en talón, en el quinto metatarso y en el primer metatarso del lado izquierdo. Le pedimos que se lateralice. Y igual de este lado observamos que tiene punto de apoyo en talón, quinto y primer metatarso. Ahora vamos a evaluar los movimientos de flexión plantar y flexión dorsal. Le pedimos a la paciente que haga flexión, si gusta sentarse, y que haga los movimientos de flexión. Entonces observamos que la paciente no tiene ninguna disminución del movimiento. Bueno, ahora vamos a pasar a evaluar reflejos. El primero que vamos a evaluar va a ser el reflejo aquileo y posteriormente el reflejo patelar. Bueno, para este le pedimos a la paciente que esté de cúbito ventral y sosteniendo su pie completamente relajado, hacemos el estímulo con el martillo de reflejos. Entonces aquí podemos ver que la paciente sí presenta el reflejo aquileo. Bueno, y finalmente haremos el reflejo patelar. Para se le pide a la paciente que esté en sedestación y entonces podemos observar claramente que la paciente tiene dos cruces en la escala de las cruces. Y bueno, finalmente vamos a evaluar la fuerza muscular proximal, la fuerza muscular distal. Para estas pruebas necesitamos a la paciente que también se encuentre en sedestación. Y bueno, vamos a evaluar la prueba de fuerza muscular. Igual va a ser calificada por la escala de Daniels. Entonces le pedimos a la paciente que en el momento que yo aplique fuerza, ella lleve sus piernas hacia su vientre. Y con los brazos cruzados. Levantar las piernas. Ok, la paciente tiene un 5 en Daniels. Y para fuerza distal, vamos a pedir a la paciente que haga una dorsiflexión mientras se aplica fuerza del otro lado o una dorsal plantar flexión y se le aplicaría la fuerza. Entonces también igual a la paciente en sedestación puedes estirar tus piernas. Yo voy a empujar y tú vas a tratar de levantar. Ok, tiene un 5 en Daniels. Ahora trata de empujar. Tiene 5 en Daniels. Y para la última prueba le vamos a pedir que se coloque de cúbito ventral. Se va a aplicar la fuerza y ella va a tratar de levantar las piernas. Primero de un lado, tiene 5 en Daniels. Tiene 5 en Daniels.